Ahí en la filmina te pongo un ejemplo de que estos átomos, al ser nosotros millones de átomos y el átomo toma energía y da energía, absorben y reciben energía, nosotros estamos absorbiendo energía y estamos emitiendo energía. Cada célula formada por miles de átomos que han formado, millones de átomos que han formado moléculas, y las moléculas han formado a la célula, tiene millones, trillones de átomos que están emitiendo una energía. Te voy a dar la frecuencia en milivoltios para que lo puedas ver, y te voy a presentar los milivoltios de una célula sana y los milivoltios de una célula cancerosa, lo cual demuestra que hay una pérdida de energía. Pero quiero llevarte paso a paso para que lo vayas entendiendo. Lo primero que te estoy mostrando, y con lo que quiero empezar, es que ya está aceptado científicamente en la física, en la medicina, que los átomos del cuerpo, de cualquier parte, reciben, absorben y dan energía. De hecho, te estoy presentando un artículo, como puedes ver en la filmina, de una revista que se llama Scientific American, que es, digamos, una de las más prestigiosas revistas científicas en el ámbito de la medicina. Cuando un grupo de investigadores quieren que sus investigaciones y sus descubrimientos sean conocidos por el mundo, los publican en este tipo de revistas, y los editores de las revistas son un consejo de científicos que revisan cada protocolo que han presentado estos científicos. Revisan que sus modelos de normalización científica estén adecuados. Es impresionante, y después de esto ya lo publican. Entonces, como puedes ver en la filmina, en la revista Scientific American, volumen 254, número 3, lo puedes encontrar en Google, que desde el septiembre del 88, esto no es nuevo, aparece ahí que cada átomo o molécula emite y absorbe luz de longitudes de ondas diferentes, de distintas frecuencias, y con un láser que ellos usaron ajustado para diferentes longitudes, observaban cómo los átomos absorbían, y cuando la longitud del láser cambiaba, emitían energía. Y esto pues vino a corroborar que era válido precisamente la resonancia magnética funcional, que lo que mide es la resonancia, la energía magnética de cada célula, y la toma, hace una imagen, pero hace una como fotografía, y entonces, de acuerdo a la energía emitida, se ve el órgano. Y esto son los resonadores magnéticos. Fíjate, se llama resonancia magnética funcional. Está las células o los órganos teniendo una resonancia, sonando magnéticamente. Y eso es lo que está midiendo el aparato. Y estas investigaciones de estas épocas fueron lo que dieron validez y congruencia a que los científicos de la tecnología se lanzaran a hacer aparatos que midieran esta absorción y esta emisión de energía, y se llaman resonadores. Esto es exactamente lo que estamos diciendo. Tú sabes que el órgano de la persona o está emitiendo o está perdiendo energía. Cuando tú haces el toque cuántico, cuando tú haces la lectura del cerebro, estás afectando con tus manos, con tu energía, para que los átomos de ese órgano, bueno, los átomos que formaron moléculas y las moléculas que formaron células de ese órgano, que es lo mismo, absorban esa energía y se recuperen, sanen. Como puedes ver en esta filmina, ahí puedes, con unas cámaras especiales, se puede ver la energía del cuerpo de un hombre, el aura, en una silueta. Hay personas que hablan de que esto tiene colores, tiene espectros. No quisiera llegar a tanto porque no llego a ese nivel, y me parece un poco más subjetivo la percepción del ojo. La máquina recibe la energía y no
no le emite una categoría que si es violeta, que si es dorado. No, simplemente ve. Ahorita te voy a presentar cómo se mide esto para un cáncer de seno, por ejemplo. Pero quiero llevarte poco a poco para que lo entiendas y no de golpe meterte al punto. Entonces vamos hasta aquí. Todos los átomos absorben y emiten energía. Correcto. Lo que conocemos como aura es exactamente eso, y que con los resonadores magnéticos se puede observar ese espectro luminoso de las células. Lo vamos a ver enseguida. Esa es la primera parte. La segunda parte que estamos hablando aquí es que lo puedes ver, que es visible, que se puede ver con algunos aparatos. Nuestro cuerpo está constituido por células que necesitan una determinada energía o vibración para mantenerse vital y saludable. Por eso hablábamos de la energía solar, por eso hablábamos de los alimentos. Todo esto genera una vibración, una energía vibracional. Y el cuerpo lo necesita y las células lo necesitan junto con los nutrientes, junto con las vitaminas, los minerales, las proteínas, junto con ello para que la célula se mantenga viva. Esta frecuencia vibracional, amigo, amiga, se mide en frecuencias de ondas hertzianas, que son las frecuencias. Una onda hertziana no es más que la verificación del electromagnetismo. Un campo eléctrico genera un campo magnético y estos campos magnéticos es lo que se mide. Y fue un investigador de apellido Hertz, el que, como los autos Hertz, los de la renta, que le puso, lo corroboró y le llamó ondas hertzianas. Y entonces se pudo ya tener un estándar, una medida para verlo. Y entonces son ondas de frecuencia. Y estas ondas pueden ser más rápidas o más lentas. Se sabe en términos energéticos que una onda lenta es más densa, o sea, es de menor energía, y una onda rápida es más intensa, es decir, es de mayor energía. Como puedes ver en la filmina, una frecuencia baja sería la energía del miedo. Ahorita vamos a probártelo. Y una frecuencia alta sería la energía del amor, como puedes ver en esta filmina. Entonces, más adelante, en los siguientes módulos te voy a presentar esta energía en las glándulas llamadas chakras, que son los que emiten una serie de sustancias que van a darle esa energía a las células, y que cuando estas glándulas han perdido energía, no emiten las sustancias químicas a las células y viene la enfermedad. De ahí que desde la más remota antigüedad se busca darle energía a los chakras para que estos, al emitir sus químicos, que casi siempre son hormonas, lo hagan de una manera adecuada al cuerpo y mantengan la salud de las células. Lo vamos a ver con más amplitud cuando veamos este tema de los chakras con la medición de las varillas. Vamos a medir con las varillas de radiestesia cada uno de los chakras para determinar cuál es el que está teniendo una menor energía, y eso te va a dar una evidencia de la enfermedad, porque ya cada chakra ha sido relacionado con enfermedades o con órganos, y te vas a sorprender lo congruente que es cuando tengas a tu cliente el tipo de enfermedad que está padeciendo con la pérdida de energía en este chakra. Lo vamos a ver más ampliamente. Ahora me gustaría nada más enfocarme en que comprendas qué es lo que estamos midiendo con las varillas de radiestesia. Voy a tratar de explicártelo como siempre lo hago, de la manera más simple, más sencilla, para que lo puedas entender sin complejidad. Como les presenté en el módulo del código del éxito, donde invertí un buen de tiempo para presentar el cerebro de la célula, que era la membrana, y trabajábamos mucho con la célula. Lo puedes ir a tomar si lo requieres, ir a la escuela y ver esa parte. Está fundamentado en los trabajos de Bruce Lipton, de la biología de las creencias. Cada célula del cuerpo, como puedes ver en la filmina, cada célula es como una mini batería,
emite y recibe energía, es como una mini batería, mini pila, mini campo energético, que emite un voltaje que va entre 70 a 90 milivoltios cuando está sana. Es decir, ahora con el cultivo celular, que son formas de tener células artificialmente en un cultivo y vivas, se le puede poner aparatos y medir los milivoltios que tiene la célula. Y bueno, hasta este momento se ha encontrado que una célula sana en promedio, porque no es exactamente eso, da entre 70 y 90, unas 70, otras 75, otras 80, otras 85, pero el promedio es un rango entre 70 a 90 milivoltios, como ves en la filmina. En cambio, como puedes ver en esta filmina, en una célula cancerígena se ha encontrado al medir los milivoltios que su capacidad electromagnética solamente es de 15 a 20 milivoltios, o sea, baja impresionantemente su energía. La emisión de energía de una célula cancerosa es muy baja, muy pobre. Y esto ya lo han comprobado científicamente en nuestros cultivos celulares. ¿Qué nos está diciendo esto cuando una célula entre 70 y 90 milivoltios está sana y baja a 15-20? Que la célula ha perdido energía y por eso se ha degenerado en una célula cancerosa. Esto es evidente. Si los científicos demuestran que en promedio va entre 70 y 90 milivoltios, para que tengas una referencia, un milivoltio es la milésima parte de un voltio. Y para que tengas una referencia en tu cabeza, un voltio, una batería de esas cuadraditas que a veces te ponías en la boca y te daban toques, te recordarás de eso, tiene 9 voltios. Entonces 9 voltios, que serían 9000 milivoltios. Entonces estás hablando de una energía de una célula que es muy básica, 70 a 90 milivoltios, cuando una batería tiene 9000. O sea, 9 voltios. Entonces, un milivoltio es la milésima parte de un voltio. Significa entonces que tiene una energía viva, no es como para dar luz, no es como para dar como usarlo como una pila, pero sí tiene su propia energía. Sin embargo, lo que es impresionante, y quise darte esta referencia a la batería para que tengas un dato en tu mente de qué estamos hablando cuando hablamos de 70 a 90 milivoltios. ¿Qué significa? Por eso tómalo como 9 milivoltios la batería que te da toques. Serían 9000, ¿ok? Porque cada voltio dividido en milivoltios son 1000. Entonces son 9000. Este tiene de 70 a 90 una célula. No es malo, porque es una célula. Imagínate el órgano. Imagínate el órgano, lo vas a ver enseguida. Aquí estamos hablando de electricidad, no de ondas hertzianas, de milivoltios. Y esto baja en una célula cancerosa a 15 a 20. Entonces, ¿qué le pasó a la célula cancerosa? No tiene energía. Punto. Y por eso se degeneró. Cuando el órgano baja su energía, es la forma más fácil para que se forme una célula cancerosa. Está totalmente contundente. Te presento aquí ejemplos con cámara Kirlian o con resonadores que pueden mirar la electricidad, la energía, el electromagnetismo de una lenteja, de una semilla de lenteja. Está, como ves en la filmina, una célula con una lenteja que le han puesto químicos, que le han puesto agroquímicos, que le han puesto una serie de cosas, digamos una semilla menos sana, ve cómo tiene menos luz. La lenteja con más células sanas, porque acuérdate que la lenteja también es un conjunto de moléculas y células en su interior, vegetales, en la semilla de la lenteja, ahí son células que acá se llaman, acá en Boulder le llaman orgánicas. Bueno, en muchas partes del mundo son orgánicas. Han sido cultivadas sin agroquímicos, sin ningún tipo de fertilizante, etc. Y la semilla, como puedes ver en la filmina, que no tiene tanta brillo, es una lenteja
con células menos sanas, digamos. No quiero decir enfermas, pero hay menos salud, menos vitalidad en esas células. Mientras que la lenteja con células más sanas, wow, puedes ver el brillo que está presentando ahí. Déjame darte ahora esto en rangos de ondas hertzianas para regresar a la frecuencia vibracional. Ya vimos la evidencia de que se mide el electromagnetismo. Mira, como puedes ver en esta filmina, y ahora sí estamos hablando de hertz, el tono de la Tierra, en promedio, que emite al universo es de 360 Hz. Sus ondas, es decir, la onda de la Tierra, por segundo se mueve, si fuera la onda, 360 veces. Es decir, es una onda bastante intensa, bastante aceptable, porque una onda, te decía, más lenta, que en un segundo recorra menos, es más densa. Una que recorre más, cuando hablamos de 360, estamos hablando de 360 subidas y bajadas por segundo. Entonces, pues sería mucho. Imagínate que en un segundo vieras esto. Y esta es la energía que está enviando la Tierra al universo. El chakra corazón, que es, o el corazón, si luego lo quieres ver como chakra corazón, emite una energía, como ves en la filmina, de 341. Mientras que la pituitaria, que es el chakra del tercer ojo, 448, incrementa, ¿sí? Y un rango de Hertz de 528 invariablemente repara el ADN de cualquier célula. La pregunta que te vas a hacer es, ¿yo puedo emitir esa energía? Sí, exactamente, la puedes emitir y lo vas a verificar. Entonces puedes reparar el ADN de la persona con la que estás haciendo el lenguaje, la lectura del cerebro y el toque cuántico. Y si tú has estado cuidando tu energía con las maneras del comer sol, evitar la fricción, con la ignorancia, con la necedad, con la agresividad, y aparte dejas de gastar tu energía queriendo ir en un sentido en la vida y estar haciendo otra cosa, y le ayudas a la persona a hacerlo, las células van a recuperar y van a llegar a estos niveles. Esto está muy documentado, lo puedes encontrar en ondas hertzianas, y te va a decir qué cosas tienen ese nivel, objetos, no solamente objetos, sino también personas, etc. Y te voy a dar más referencias. Antes de pasar a estas referencias, déjame decirte también que el propio ADN es una onda. Te quiero mostrar en esta filmina cómo el ADN en sí mismo es una onda. Aquí tú puedes pensar que es una onda muy densa porque es así muy empleada, pero este es un ADN infinitamente ampliado. El ADN es chiquititito. El ADN está dentro del núcleo de la célula, y la célula es infinitamente pequeña. Ahora imagínate, vamos al núcleo de la célula, es más pequeño, y luego vamos al ADN de la célula, es pequeñísimo. Tú aquí lo estás viendo ampliado, y por eso ves una onda muy amplia, pero en realidad está pero pequeñito, y es infinitamente intenso, con una altísima vibración. Y como te decía, es una onda pequeñísima la del ADN. ¿Y qué importancia, o cuál es la razón por la que te estoy comentando esto? Porque resuena, tiene una resonancia magnética como una onda, y es afectado por la energía y la frecuencia vibracional de esta energía. Y obviamente, al haber una energía vibracional alta o baja, afecta la onda del ADN en esa misma forma. Y esto cada vez está siendo más ratificado, más verificado, más explicado, y es algo impresionante, ya que en el ADN se pueden generar, en las alteraciones del ADN se pueden generar las diabetes, las enfermedades que históricamente se consideraban genéticas. Recuerda que
Bruce Lipton, en su libro de Biología de las Creencias, lo que dice es que efectivamente hay enfermedades con predisposición genética, pero para que esto se dé requiere el entorno, así lo maneja él, el entorno alrededor de la célula, recibir información que va a entrar a la célula y va a llegar al núcleo de la célula y va a hacer esas manifestaciones en el ADN. Puede estar latente una predisposición genética, mas no se va a activar jamás, a menos que en el entorno de la célula, en el medio ambiente, le llama Bruce Lipton, de la célula, se den las condiciones bioquímicas, energéticas, etcétera, que transmitan al interior, primero a la parte del citoplasma de la célula, que es como la clara del huevo, que acá tiene muchísimas estructuras, y luego llegue a la yema, que es el núcleo, para que lo tengas como un ejemplo de un huevo. Y ahí entonces, a base de unos mecanismos de transferencia de información, pueda activarse en el ADN esa información. Y eso es lo que estamos viendo con la vibración. Y bueno, lo que te voy a platicar, y es algo nada más como para que entiendas que hay razones y hay intereses de grupos que saben esto desde hace muchísimo tiempo. Esto realmente no es nuevo, y que utilizando esto deliberadamente están creando enfermedades con la intención de vender los medicamentos. Así de simple. Los laboratorios médicos, la industria de la medicina, pues es de las 3 principales industrias en el mundo. Está la industria armamentista en primer lugar, los energéticos como petróleo, gas en segundo lugar, y posteriormente están las compañías gigantescas que venden medicamentos. Y hablo de verdaderas transnacionales, verdaderas compañías monstruosamente grandes con intereses económicos muy poderosos. Y vamos a presentarte algo que seguramente te va a impresionar. Fíjate que Goebbels, ministro de propaganda nazi, por allá por los años 39, decidió cambiar la tonalidad en las que se afinaban los instrumentos musicales de las orquestas. Esta musicalización, la música, es una de las más directas formas vibracionales, y no hay defensa. Es decir, yo puedo incluso no estar poniendo atención a la música, pero al estar escuchando la música, la frecuencia vibracional de la música entra a mi cuerpo, y mi cuerpo empieza a entrar en armonía o en una vibración similar con la vibración musical. Los sonidos, no hay forma de defendernos. Aunque me tapara los oídos, entra por hueso, entra por cara. Tú te puedes tapar los oídos, y si alguien te grita, lo escuchas a través de, no necesariamente del conducto acústico, sino hasta por hueso, por células entra de la cara o del cercano al oído. Entonces, si hay una vibración musical, un sonido, este sonido va a generar una vibración que ya lo sabemos por la ley de la igualación, que es lo que es la ley de atracción. Empieza mi cuerpo a vibrar en la misma frecuencia. Esto se ha demostrado con diapasones, se ha demostrado muchas veces, ya hay muchos estudios en ese sentido, no voy a hablar de ello, pero lo que te quiero decir es que cuando cambian la afinación de un instrumento musical, la vibración cambia de frecuencia vibracional por el tono, y entonces mi cuerpo recibe esa información de una forma que yo voy a vibrar en esa frecuencia. Y en 1939, el ministro de propaganda nazi, fíjate, de Hitler, Joseph Goebbels, como puedes ver en la filmina, era el ministro de propaganda, creó un decreto universal. No fue un decreto para Alemania o estados circunvecinos de Alemania. Él lo creó para todo el mundo, y hasta lo hizo universal, como si tuviera el poder de cambiar la vibración del universo.
Y lo interesante de este decreto era que obligaba primero a las orquestas alemanas a cambiar la frecuencia de afinación de sus instrumentos musicales. Como puedes ver en la filmina, se instaba a todo el mundo a afinar en la, y el tono musical la, que es a 440 hercios en lugar de a 432, que era mi. Durante muchos años, amigos, no se empezó, sino se afinó en la frecuencia mi 432 hercios promedio. Era entre mi y fa, pero era una frecuencia que emitía más o menos 432 hercios, y él la subió a 440. ¿Qué sucede con esto? Vas a ver qué interesante. Fíjate que eso lo hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en el 39. Pero si vamos a la filmina nuevamente, dice 3 décadas más tarde, la British Standard Institute o el British Standards Institute adoptó el estándar A, que significa la nota musical la, 440 hercios, por una firme promoción hecha por el consorcio o la Fundación Rockefeller. Interesante, porque bueno, podemos entender que antes de la guerra, bueno, lo hizo en Alemania y duró, pero ¿cómo pues después de la guerra se mantiene una instrucción del ministro de publicidad nazi, Joseph Goebbels? Eso es lo verdaderamente interesante. Como ves en la filmina, el decreto de Goebbels fue aprobado en 1953 también por la Organización Internacional de Normalización. Esta Organización Internacional de Normalización lo que hace, amigos, es crear estándares para las empresas, crear estándares para, por ejemplo, el ISO 9000, el ISO 14000, cualquier estándar que se va a hacer en todos los modelos científicos, por decirlo así, se aprueba en esta organización que está constituida por muchos países, como una pequeña ONU.